Hoy vamos a tocar el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, ¿no? Entonces, como una breve introducción, ¿no? Vamos a mencionar que en el capítulo 1 ya hemos visto cómo el apóstol Pablo recuerda y agradece acerca de su labor y considera a Timoteo como el discípulo que tiene que seguir en el ministerio, y lo anima y lo alienta a que no sea temeroso, sino que con la ayuda del Espíritu pueda cumplir ese ministerio y afrontar las dificultades que vienen. En el capítulo 2 le escribe y le dice que tiene que pelear la buena batalla con el poder del Espíritu Santo, esforzándose en la gracia que tiene que ser como un buen soldado, que se concentre en su misión como un buen atleta, ¿no? Que corre siguiendo las normativas de fe, y también como un labrador que se esfuerza en la labor que se le ha encargado, esperando los frutos a su tiempo. De esa manera cierra también diciendo acerca de la fidelidad de Dios, acerca del cántico que cantaban los hermanos de la iglesia primitiva. Dios es fiel, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, y compara a la congregación con una gran mansión, una casa, diciéndoles, así como en una casa hay instrumentos para usos honrosos, también hay para usos viles. En la congregación va a haber muchas veces creyentes que van a traer honra con su vida al Señor y van a servir útilmente al ministerio, pero otras veces van a haber hermanos que van a traer deshonra, que van a ser piedra de tropiezo, que se van a dejar llevar por falsas enseñanzas, o que se van a entregar a una vida mundana. Entonces, y lo compara con esta gran mansión, diciéndoles que incluso a ellos debe de orar, pues Dios es misericordioso y puede que en su gracia los haga arrepentirse y que conozcan la verdad. Ahora, en este capítulo 3 vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo, nuevamente conociendo el carácter temeroso del pastor Timoteo, le dice a lo que se va a enfrentar en los postreros tiempos, en el futuro, ¿verdad? A partir de ahora en adelante, que ya se está viendo. Él va a tener que identificar realmente a los cristianos piadosos, o sea, que siguen el estilo de vida de santidad conforme a la palabra, de aquellos que lo fingen, de aquellos que no lo son, sino que viven impíamente y que buscan trastornar y confundir a los hermanos en la iglesia. Va a comenzar hablándonos esto, después va a continuar exhortándoles acerca de padecer los sufrimientos por causa de Cristo. Aquel que quiere seguir a Cristo va a tener que padecer en esta vida, porque estamos en un mundo caído que se opone a la verdad del Evangelio. Va a haber oposición. Cuando tú andas fielmente en Cristo, la vida va a comenzar a ser una lucha espiritual. Y por último, ya cerrando el capítulo, le va a decir que use útilmente la Escritura. Toda la Escritura pues es inspirada por Dios y tiene como finalidad prepararlo para la buena obra. Entonces, con esta introducción comenzamos al mensaje de hoy. ¿Qué es en lo que debemos persistir, queridos hermanos? Hoy el sermón pues lo he dividido en dos partes. ¿De acuerdo? Lo he dividido en dos partes. La primera parte vamos a ver que debes de persistir hoy en la sana doctrina para cambiar tu carácter hoy para el futuro. No esperes cambiar en el futuro. Cambia desde hoy. Eso es lo que Pablo nos va a mostrar en la enseñanza. Y como segundo punto, tienes que persistir hoy en las Escrituras, en conocer la verdad por causa de ese futuro que viene. Si quieres hacer algo por este futuro peligroso, como dice la Escritura, que va a traer grandes problemas y oposición al Evangelio,
tienes que persistir en entender la verdad de Cristo hoy. Con estos dos puntos voy a comenzar. En la primera parte, del versículo 1 al versículo 5 que he tomado, ¿no? Comienza diciéndonos Pablo: tienes que saber esto, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando hay veces decimos tiempos peligrosos, nos imaginamos a los desastres naturales, ¿no? Uy, los tiempos de hambruna, los tiempos donde va a haber tormentas, temblor, terremoto. Pero hermanos, Pablo nos lleva al hecho de los tiempos peligrosos que vendrán por causa de hombres peligrosos, impíos, cuyo corazón es malvado, porque se han alejado de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen los postreros días? ¿A qué tiempo futuro? ¿Siglo XXI? ¿Siglo XXII? ¿No? Quizá Pablo estaba teniendo en mente el siglo XXI. Claro que no. Cuando se refiere a los postreros días, ya Pablo está viendo desde su época hacia adelante. Todo eso en los postreros días. Porque la concepción judía acerca de los postreros tiempos es que antes que venga el tiempo de la gloria, de la manifestación de Dios, el Señor Jesucristo vuelve en su gloria, ¿no? Va a haber un tiempo previo a eso en donde va a haber persecución, va a haber gran tribulación, la maldad va a aumentar drásticamente, y ahora lo estamos viendo, va a aumentar poco a poco, hasta que la gente se vuelva muy malvada. Y por eso Pablo tiene que preparar a Timoteo y decirle a lo que se va a enfrentar de ahora en adelante. Y va a ver que esto va a crecer y que no debe de desanimarlo. Y le dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere con tiempos peligrosos? Cuando uno busca esta palabra en el griego, te va a decir que se refiere a tiempos difíciles y va a usar la palabra en griego jalepos, que significa fieros. Es como si dijera: van a venir tiempos fieros. Y esta palabrita se usaba para hablar acerca de la presión y la dureza violenta de las dificultades. Esta palabra jalepos era usada para referirse a los animales salvajes. Era usada para referirse a cuando el mar está tan embravecido que tienen que poner bandera roja ahí para que nadie nade, si no se ahogan y se mueren. Entonces, esa es la palabra jalepos. Entonces, se está refiriendo a que vendrán tiempos en donde la gente va a tener un carácter realmente violento y va a violentar no solamente su conducta, su moral y su espiritualidad, sino que también va a violentar la verdad del Evangelio, como ahora estamos viendo. Ahora lo que más sale, lo que más se conoce, es un evangelio totalmente diferente. Es un evangelio falso que la gente promociona por causa de sus intereses y que dicen: si vienes a Dios, tu vida se resuelve, ¿no? Tu vida material se resuelve, ¿no? Todo te va a ir bien. No, al contrario, cuando tú estás en Cristo, el mundo va a venir tras ti. Satanás te va a tener en la mira. Tu carne se va a levantar como nunca para que no sigas la piedad. Es como si Pablo le dijese a Timoteo: quiero que sepas que vendrán tiempos donde va a ir creciendo un gran mal. Va a crecer hasta trastornar gravemente las conciencias de la gente, su moral espiritual, hasta levantarse contra todo lo que es Dios. Y a esto nos enfrentamos. Y si yo les pregunto: ¿qué causa más daño? ¿Un desastre natural o la maldad del hombre? ¿Qué me dirían ustedes? La maldad del hombre. ¿Se puede concebir el hecho de que venga un gran tornado que arrase toda una región, ¿no? Toda una gran región o todo un gran país, y decir que la maldad del ser humano es peor? Y así es. El peligro no viene como un desastre físico, sino por la creciente maldad del corazón de los hombres. Ahora, del versículo 2 al versículo 5, el apóstol Pablo va a mostrarle a Timoteo las características de estas personas
cuya maldad van creciendo con el tiempo y se convertirán en una amenaza a la verdad y a todo lo bueno. ¿Cuáles son estas características? Y del versículo 2 al 5 va a mencionar muchas conductas, ¿verdad? Son bastantes. Yo les invito a que las cuenten y de ahí les pregunto cuántas son, ¿ya? A medida que voy desarrollando el sermón. Bien, nos habla y comienza diciendo esto. ¿Cómo serán estas personas? ¿Cómo serán estas personas peligrosas? Y comienza diciendo, serán amadores de sí mismos. La palabra aquí en el griego es philautos, que significa el amor desmedido por el yo. O sea, solo me amo a mí, solo me importo yo y no me importa nadie más. Ese es el peligro del egoísmo con el cual el apóstol Pablo abre estas características. Y cuando continuamos leyendo, hermanos, todo lo que sigue es como si naciese o surgiese de esta primera característica: amadores de sí mismos, egoístas. Del egoísmo vamos a ver que va a surgir después la avaricia, la soberbia, va a surgir la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad, la falta de afecto natural y todo lo que demás es mencionado aquí. Pero comencemos así tocando, quizá no hable todo por causa del tiempo, pero voy a mencionar algunos. Hermanos, es mejor verlo a la luz de los ejemplos bíblicos para conocer las características impías de estos hombres. Por ejemplo, ¿cómo es una persona amadora de sí mismo? ¿Qué ejemplo nos da la Biblia? Adán y Eva, hermanos, al actuar como amadores de sí mismos, destronaron a Dios del centro de sus vidas y buscaron ser su propio Señor, rompiendo el pacto de obras que beneficiaría a ellos y a toda la humanidad. Como consecuencia, condenaron sus vidas y condenaron a toda nuestra generación a las miserias y desgracias de la vida, a la injusticia, a la maldad, llevándolas poco a poco a un infierno eterno. En contraste a esto, el apóstol Pablo le muestra a Timoteo: si estas son las características de los hombres, ¿cómo no tienes que ser? ¿Cómo no tienen que ser los hermanos de la congregación? En contraste, en oposición a ser un egoísta, ¿qué podemos decir que tenemos que ser? Tenemos que ser, si uno es amador de sí mismo, lo contrario que debe ser, amador de Dios. Porque ya hemos dicho que el hombre se amó a sí mismo cuando destronó a Dios de su vida. Deuteronomio 6:4, el hombre tiene que ser amador del Señor con todo su corazón, con todos sus pensamientos, con todo su esfuerzo, con todo su ser. Y continuamos, nos habla de la avaricia, en el griego, philárguros, que nos habla del amor al dinero y a las riquezas. Y podemos ver el ejemplo en la Biblia acerca del hombre rico de Lucas capítulo 16, en el que, habiendo gozado de grandes bienes durante su vida, acabó atormentado en el infierno eterno, y que vanamente, siendo atormentado, pidió misericordia para su familia, que aún vivía, rogándole a Abraham: envía a alguien. Y cuando Abraham le respondió: tienen que escuchar el mensaje para ser salvos, él dijo: no. Por eso fue vano. En vano pidió misericordia, pues rechazó el mensaje salvador. Contraste a esto, hermano, lo opuesto del amor al dinero y a las riquezas, ¿qué es? El amor a las recompensas espirituales y duraderas. Por eso aprendemos en el ejemplo bíblico como Moisés, quien en su fe renunció a su título de príncipe y se privó de gozar de todos los tesoros de Egipto que con eso conllevaba, porque tenía puesta la mirada en la recompensa celestial. Hebreos 11:26. Reflexión: ¿cómo demuestras que sigues a Cristo?
¿Cómo demuestras que te interesas más por las riquezas espirituales? ¿Cómo usas tus bienes al servicio del Señor? Te invito a que medites en Mateo 6 del 19 al 21 y que respondas, ¿dónde está puesta tu mirada? Continuamos. Por la soberbia, huperéfanos en el griego, que significa que aquella persona que se cree superior o que piensa que está por encima de los demás. La soberbia, hermanos, es algo que Dios aborrece, tanto que Dios lo castiga severamente. Vemos en la Biblia la soberbia que movió a Nabucodonosor a gloriarse de todo su reino, cuya grandeza prosperó levantándose en alto sobre todas las naciones de la tierra, pero que por esa soberbia proclamada por él mismo desde su balcón y por mandato de Dios fue humillado hasta ser reducido a vivir como un animal salvaje por 7 años, hasta que reconociese en humildad que Dios es el único supremo. Si hay alguien superior a todos, no es una persona académica, no es una persona que tiene dinero, no es una persona que se quiere portar bonito o que sabe más de la Biblia. El supremo es el Señor. Y punto. Los demás somos semejantes a Él. En contraste a la soberbia, ¿qué podemos decir? Que debemos de ser humildes. Porque este mismo Nabucodonosor, después de ser humillado y después de que Dios lo hiciera vivir como un animalito salvaje, Dios le devuelve la razón, le devuelve la cordura. Y él mismo testifica, él mismo lo dice. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Si Dios le hizo esto a un rey del mundo en la época antigua, ¿qué te libra a ti de esto? Arrepiéntete de tu soberbia, hermanos. Reflexión. ¿En qué aspectos nos creemos mejores que la gente? Menospreciándolos. ¿En el ambiente familiar, en los estudios, en el trabajo, en la posición social? ¿Acaso no te das cuenta que todas estas cosas que tú tienes y de las cuales te jactas no son parte de la gracia común que Dios te ha dado a ti? ¿Y por qué Dios te la dio a ti y no a otro? De las cuales te jactas. Lo hizo por su pura gracia. No lo hizo porque eres mejor o porque eras bonito. Por eso te invito a leer en casa, tranquilamente, 1 de Pedro 5:5, y que medites sobre cómo debe ser tu trato con los demás, pues de eso dependerá cómo Dios procederá contigo. Continuamos. Por blasfemia, la palabra en griego, blasfemos, ¿no? Una palabra que ha sido transliterada, y se refiere a desprestigiar o hablar mal de alguien para perjudicarlo. Y vemos cómo es que los líderes judíos que no podían resistir a la predicación y a la sabiduría con la que les hablaba el diácono Esteban, instigaron a hombres para acusarlo de blasfemia. Esta persona ha hablado mal en contra de Dios y en contra de su ley santa. Lo acusaron de blasfemia, siendo ellos mismos blasfemos. Y lo apedrearon afuera de la ciudad. Tanto se resistían a la verdad que tapaban sus oídos cuando Esteban hablaba y gritaban enojados, arremetiendo contra él. En contraste a la blasfemia, ¿qué podemos encontrar? Si la blasfemia es desprestigiar a otros, ¿qué podemos hacer? En contraste, tenemos que rogar, clamar por misericordia por otros. Porque vemos que este mismo Esteban, quien iba a ser apedreado injustamente, él ve antes de su muerte los cielos abiertos y lo que hizo nos impacta. Ante estas personas malvadas y blasfemas, él rogó por ellos diciéndoles: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muchos pecados tienen. Mucha es la rebelión que cargan sobre sus vidas. Yo no seré motivo para que tú los castigues a ellos.
rogó por ellos. De esta forma Esteban amó aún a los que no lo amaban. Reflexión para nosotros: ¿de qué manera puedes proceder con bien por aquellos que te pagan con mal? Te invito a leer Mateo 5 del 44 al 48 para que detenidamente sepas y seas más como tu Padre Celestial y sigas el camino del amor y la perfección espiritual. Continuamos. Nos habla de que estos hombres serán desobedientes a los padres. Y acá la palabra para desobediente, apeites, se refiere a una conducta rebelde y contumaz. Esto lo vemos en la Biblia. Notamos la gran deshonra y la tristeza que trajo la desobediencia de los hijos de Jacob cuando fueron en contra de lo que les había enseñado su padre. Fueron violentos, fueron traicioneros con sus vecinos, odiaron a su propio hermano José, le mintieron a su padre sobre la muerte de su hermano. Fueron desobedientes, contumaces. En contraste a ello, la Biblia nos habla del Hijo de Dios que fue perfectamente obediente en todo lo que hizo. Él, siendo justo en todos los aspectos de su vida, tomó el rol de siervo y se sujetó a la voluntad de su Padre. Eso lo vemos en Juan 6:38. Y aunque era hijo, nos dice el texto de Hebreos 5, aunque era hijo por lo que padeció, por los problemas que padeció por causa de nosotros, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él nos aplicó su justicia perfecta y su obediencia inmaculada a nosotros. Por ingratos, la palabra en griego, acharistos, nos refiere a la falta de agradecimiento e ingratitud por las bondades de Dios y de los hombres. Una persona que es malagradecida, que piensa que lo que le han hecho no es un favor, sino una obligación. Si hay Dios, Dios está obligado a que me bendiga. Dios está obligado a que me salve. No, qué ingratos somos. Incluso si vives un día más, lo haces por su gracia. ¿Cómo, durante lo que haces en el día, cómo lo retribuyes al Señor en gratitud? Vemos en la Biblia 10 leprosos le rogaban desde lejos al Señor Jesucristo: Señor, ten misericordia de nosotros, para que los sanara. Y cuando fueron sanados, al irse en el camino, se vieron totalmente curados y limpios y volvieron a sus vidas mundanas. Fueron sanos de su cuerpo, sí, pero con sus almas enfermas y condenadas al infierno. En contraste a esto, vemos en el mismo pasaje bíblico que de los 10 leprosos que fueron limpiados, solo uno volvió para glorificarle, para agradecerle por haberlo curado. Por este agradecimiento que vino a rendir al Señor, no solo fue sanado, sino que fue salvada su alma. ¿Cuánto se pierde el mundo por su ingratitud? La oportunidad de ser salvado. Reflexión: ¿cómo muestras tu gratitud a Dios en tus actividades cotidianas? ¿Cómo puedes servirle y retribuirle en su gran misericordia tanto dentro como fuera de la iglesia? Continúa Pablo diciendo: estos serán impíos. La palabra en griego, anosios, que muestra que alguien tiene total menosprecio e irreverencia por las cosas santas de Dios. Si hay algo consagrado o que es para el Señor, a esta persona no le importa si peca contra ello o no. Y recordemos a qué se refiere la Biblia cuando nos dice las cosas santas de Dios. No solamente se refiere a la persona de Dios, sino se refiere a las obras que Dios ha hecho y a sus mandatos. Por lo tanto, hermano, no vivas y no caigas en impiedad, menospreciando las cosas santas de Dios. Su palabra es santa, su nombre es santo. Sus obras que hizo fueron buenas en gran manera. No las trates impíamente.
En la Biblia vemos cuán gran castigo y dolor vino sobre la familia del sacerdote Elí al dejar que tratase impíamente las ofrendas santas al Señor, de modo que ellos la deshonraban en su tabernáculo. En contraste a esto, podemos ver a la iglesia de Corinto, quien aprendió, a pesar de sus errores, aprendió a consagrar las cosas santas del Señor, como era el sacramento de la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, a honrarlo, a acercarse discerniendo el sacrificio de Cristo, es decir, entendiendo por qué lo celebras, entendiendo qué significan los elementos de la cena del Señor, considerándose pecadores indignos, pero aceptos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Continuamos, sin afecto natural. La palabra en el griego, astorgos, que viene de la raíz storge. ¿Qué tiene que ver esta palabrita? Pues esta palabra es usada para el amor familiar. Y Pablo está diciendo, va a haber familias que no van a sentir amor los unos por los otros, sino que van a tratarse de mala manera. No van a sentirse amor, claro, se van a odiar entre ellos. Va a ser como si no fuesen familia, por la manera en cómo viven y se tratan. Pablo les dice, en los últimos tiempos van a haber personas terribles, centradas tanto en sí mismas, que no les va a interesar si tienen o no lazos familiares. Cuán mal, cuánto daño causaba la ley del Corbán que enseñaban los líderes religiosos, diciéndole, tú tienes que honrar a tus padres, pero si tienes un apoyo para tus padres y lo das al templo y no lo apoyaste a tus padres que necesitan alimento, que necesitan cobijo, que necesitan sustento, con tal de que ya lo has dado a Dios, no importa lo que le pase a tu familia. Sin afecto natural. De esa manera infringían el mandamiento de honrar a los padres. Esto está en Marcos 7:11. En contraste a ello, vemos cuán gran amor familiar tenía José, hijo de Jacob, quien amó tanto a su padre y aún a sus hermanos, que los perdonó y los amó, sustentándolos y padeciendo en Egipto primeramente, y después los sustentó de la hambruna durante todos sus días. Cuán diferentes, ¿verdad? Busquemos qué seguir. Implacables, aspondos, significa desleales, sin tregua o sin libación. En el Antiguo Testamento se usaba la libación como marca para los acuerdos que se hacían. Entonces, ¿qué significa ser implacable? Se refiere a una persona que odia tanto a la persona que por ningún motivo va a estar en paz o en acuerdo con esa persona. Es tan desleal que incluso si hace un trato de paz o trata de estar bien con esa persona, lo va a romper. O sea, va a ser fingido nada más. Entonces, y esto lo vemos en la Biblia, en Mateo 18, 23 al 30, cuán implacable fue este mal deudor, que habiendo sido perdonada la deuda grandísima de 10,000 talentos, no perdonó a su consiervo, sino que lo echó a la cárcel sin piedad. Fue implacable. Y por esta acción perdió la gracia que había recibido de su amo. En contraste a la implacabilidad, nosotros como hijos de Dios somos emisarios de paz, pacificadores, proclamamos la reconciliación del hombre con el Señor a través de Jesucristo. Sabemos que en otro tiempo no éramos pueblo, que ahora somos pueblo de Dios porque hemos alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:10. Así van a haber también hombres calumniadores. La palabra aquí es diabolos. O sea, van a ser diablos. ¿Y a qué se refiere con esto? Personas que acusan falsamente, pues. ¿Y quién es el cabecilla de aquellas personas que acusan? Satanás.
Cuán réprobos eran los líderes religiosos que calumniaban al Señor, diciendo que el Señor iba en contra de la ley, cuando Él era el cumplimiento perfecto de la ley. En contraste a esto, el Señor Jesucristo muere, asciende a los cielos y no nos calumnia. No espera que tú te equivoques para traer juicio sobre tu vida, sino que desde su trono celestial intercede por todos los cristianos como nuestro sacerdote eterno. ¿De qué manera tú ayudas a conciliar a otros? ¿O de qué manera te refieres a otros hermanos cuando hablas? Hay que vigilar bien cómo nos tratamos. Interperantes, acrates en el griego. Esta es una persona que no tiene freno, que es incontrolable, que es intemperante, no tiene poder para controlarse, toma decisiones tan impulsivas, comete errores tan graves que no mide las consecuencias de estos actos. En contraste a esto, vemos que el Señor nos manda a instar a dar el fruto, a andar en el Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu, vas a poder tener ese dominio propio también, esa templanza. Vas a poder tomar decisiones sin importar la situación que te está presionando. No importa cuán difícil pueda ser, el Espíritu Santo va a estabilizarte. Él va a hacer que tú decidas por un gozo, por una vida de paz, por una vida de amor. Reflexión. Hay veces necesitamos, hermanos, como cristianos, ponernos límites. Es cierto que el cristiano no vive en una jaula de reglas. Tenemos una libertad cristiana, somos libres en el Señor, pero no todo en esta vida nos conviene, no todo en esta vida va a ser para nuestro provecho, quizás hasta nos haga mal algunos hábitos o prácticas. Por eso ponte límites, protégete, guarda tu corazón. Crueles, hombres crueles, anémeros, habla de una persona indomable. Habla una persona que realmente pierde toda simpatía por las personas que lo rodean. No siente afecto por las personas o por su prójimo. En este caso vemos cómo es que David fue seducido y endurecido por el pecado tanto que no se detuvo no solo en adulterar, sino en planear la muerte de Urías. Su compañero que quería mucho. ¿Qué pasó? David se volvió cruel. Y esto es lo que hace el pecado. Transforma a un creyente en la persona réproba. En contraste a esto, vemos el hermano. ¿Cuál es el contraste de cruel? Es la gentileza, la amabilidad. Y vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 cómo es que Pablo trató a los hermanos de Tesalónica cuando fue a predicarles el Evangelio y cómo los trató como una nodriza que cuida tiernamente a sus hijos. Así fue el trato que Pablo tuvo con ellos. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Serán aborrecedores de lo bueno, afilagazos. Son gente pues que no ama lo bueno, que es enemigo de todo bien. Que si hay algo que tiene que ver con Dios, eso lo aborrece. El más mínimo destello del Evangelio lo irrita, porque lo confronta, lo expone. Entonces se levanta contra todo lo bueno. Romanos 12, versículo 9 nos dice, aborrezcamos lo malo, sigamos lo bueno. Total contraste. El converso va a amar lo que Dios ama, va a odiar lo que Dios odia. Este es el contraste entre un hermano que quiere entrar en la iglesia en la época de Timoteo, y es lo mismo que tenemos que ver. Nos habla de traidores, prodotés. Es una persona que es capaz de vender a su mejor amigo, a su hermano querido, por un provecho o interés personal.
Y nos recuerda a Judas, que por su dinero y por sus ideales traicionó al Señor, lo entregó. En contraste a esto, vemos a los hermanos en Romanos capítulo 16 y en Colosenses 4, hermanos fieles que acompañaron al apóstol Pablo en su evangelismo, en sus misiones, y que padecieron juntamente con él por el evangelio. Vemos a Tíquico, vemos a Epafras, vemos a Onésimo, a todos ellos, a quienes Pablo saluda alegremente en sus cartas como compañeros de milicia. También hay impetuosos, propetés, literalmente, es una persona que cae hacia adelante. Esa es la figura de esta palabra. ¿Y qué significa? Que es una persona que realmente no mide el peligro y se lanza. Infatuados, tufos, una persona hinchada de orgullo, piensa que todo lo sabe. Amadores de los deleites más que de Dios. Gente que tendrá apariencia de piedad, pero la negará. Hermanos, todas estas características se verán y se ven hoy en día y seguirá creciendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante estas cosas? ¿Cuántos tipos de personas se ven acá? ¿Contaron? ¿Qué estamos haciendo para cambiar entonces a las personas? Si vemos alguna de estas personas en nuestro círculo social o amical, ¿qué estamos haciendo para cambiarlas diariamente a estas personas? ¿O está bien que vivan así? Ay, te respeto, vive como quieras. No, si yo me preocupo, voy a procurar tu bien, no tu mal. Así te irrites conmigo. Sembremos, hermano, el evangelio y reguémoslo con la oración para ver sus efectos en los postreros días. Por la Escritura sabemos que será algo inevitable que la maldad crezca en el corazón de los hombres. No lo podremos detener, sí, pero no permitamos que echen raíces grandes donde estamos nosotros, pues. No lo permitamos, no lo toleremos. Amonestémosles, animémosles a acercarse al Señor, a cambiar. Si no haces nada para llamarlo al arrepentimiento, más tarde lo lamentarás tú. Pues esta raíz de maldad crecerá tanto y se volverá una persona muy peligrosa que va a sacudir tu fe como cristiano. Te va a afectar. Ahorita quizás no lo ves, pero lo que está creciendo dentro del corazón de estas personas, sean hermanos, hijos, padres, tíos, va a dar fruto. Y tú lo vas a sufrir por haberte quedado callado, sin no haber hecho nada. Por eso, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Hoy acuérdate de que hay un Dios de que te invita a cambiar ese carácter que tienes, antes de que lleguen los años malos y digas, no tengo ninguna felicidad en la vida. La primera vez que yo le conocí este texto de Eclesiastés 12:1 no fue leyendo la Biblia. Fue porque mi tío me hizo leerla. Este es mi tío. Me trajo un dibujito bien bonito. Y ahí estaba la cita bíblica. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Estaba pues la imagen, ¿no? de una mujer jovencita y le dabas la vuelta y se veía como una persona anciana, ¿no? Aprovecha la juventud, ¿no? Pero realmente ese texto va más allá. Y este texto nos dice, acuérdate hoy en tu juventud. Y y Timoteo era considerado joven, ¿no? 35, 40 años, joven. Cuanto más esta palabra me dice a mí, acuérdate hoy del Señor y camina en Él, porque van a venir los tiempos malos para ti. ¿Cómo los vas a afrontar? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida hoy, si no es en una vida santificada que transforme el carácter? Como segundo punto, persiste hoy en conocer la verdad para el futuro. Los versículos del 14 al 17, vamos a verlo ahora.
Y para esto tenemos que entender que debemos de conocer la verdad para no ser engañados. Versículos 6 y 7. Porque los falsos maestros se aprovechaban de los hermanos vulnerables de la iglesia y sobre todo de las mujeres cristianas. Porque ¿cómo eran las mujeres cristianas griegas? Ellas eran muy reservadas, porque la cultura griega de ese tiempo, ellas estaban bajo estricta regla del marido. Si el marido en conversaciones, ella tenía que estar recluida en su cuarto, no tenía que participar en nada, no tenía que interrumpir en nada. Ella, si quería salir, tenía que salir con una compañía, no podía salir sola a hacer las compras, no podía asistir en una reunión pública si no estaba con el marido. Prácticamente fue muy, muy relegada. Pero cuando se esparce el mensaje del cristianismo, lo que causa es que las mujeres salgan de ese ambiente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con un corazón que no conoce la verdad de cómo andar en Cristo? Se va a pasar de largo. ¿Cómo? Va a exagerar con su libertad cristiana. Y esto es lo que pasó. Fueron engañadas muchas jóvenes, muchas mujeres, para usar su libertad para seguir falsas doctrinas. Ahora que ya no me controla demasiado el marido, el esposo, puedo hacer lo que quiero. Y fueron engañados. Porque las falsas enseñanzas lo llevaban a adulterar. Las falsas enseñanzas incluso les prohibía tener relaciones conyugales, diciéndoles que era pecaminoso. Todos estos malos hombres engañadores buscaban captar a estas personas que no conocen bien la verdad, que tienen el evangelio pero en la mente nada más, que no perseveran en ello. Estas mujeres y estas personas caían fácilmente por estos engaños porque querían satisfacer también la curiosidad de las nuevas enseñanzas, porque nos fascina lo nuevo, lo novedoso, lo brillante, ¿no? Entonces, cuando quieres cambiar el evangelio por otra cosa similar o diferente, la gente, por no conocer la verdad, es arrastrada hacia ellas. Por eso Pablo va a decir, aprenden, buscan aprender, jamás aprenden y jamás conocen la verdad. ¿Por qué es esto? Porque no importa cuánto perseveres, si estás en un camino equivocado, jamás vas a llegar al destino correcto. De igual manera, no importa cuánto conozcas una falsa doctrina, no es el verdadero mensaje, pues. No es el evangelio. Versículos 8 y 9 nos va a decir que estos engañadores del Nuevo Testamento son iguales que los engañadores del Antiguo Testamento. Y nos da el ejemplo de Janes y Jambres, que fueron los magos de la corte de Faraón, que quisieron imitar el milagro del Señor que hizo Moisés y Aarón, volviendo el cayado en serpiente, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, de igual manera, estos engañadores tratan de imitar el mensaje del Evangelio, o tratan de equipararse con esto, ¿para qué? Para engañar a las personas. Sin embargo, así como Janes y Jambres fracasaron en sus intentos de imitar los milagros del Señor, de igual manera la predicación de los falsos maestros se hace evidente porque no funciona, no cambia el corazón de las personas, es falso, ¿no? Es solo fanfarronería. Pero el evangelio, como es verdadero, sí cambia las vidas. Y ahí vemos ese contraste. También vamos a entender de que debes de persuadirte sabiendo quién te ha enseñado esta verdad. Es decir, Timoteo, persuádete porque sabes quién es tu maestro. Ahora, Pablo se había esforzado en la enseñanza, en su manera, en su conducta, en el propósito de vivir para el evangelio, en su fe basada en las Escrituras, en la longanimidad, en la paciencia, en la que trataba a los hermanos de enseñarles, de instruirlos, en el amor que expresaba para con todos, tanto como para amarlos como para corregirlos también. Y le dice, persevera, porque en las persecuciones y en las aflicciones, en todas Dios me ayudó. De todas ellas me libró Dios.
Ese es el versículo 10. Pablo sabía que lo podía, incluso Dios, si quería, librarlo de esa última cárcel, de esa segunda cárcel que estaba en Roma. Pero él sabía que él estaba ahí por causa del Evangelio. Por eso él no esperaba una libertad física. Él ya era libre en Cristo Jesús. Por eso, con su ejemplo, le enseña a Timoteo: Timoteo, mira la ayuda del Señor en las aflicciones. Y Pablo menciona 3 ocasiones: Antioquía, Iconio y Listra. En Antioquía él fue expulsado por una turba de gente por hablar de Jesús. Hechos capítulo 13. En Iconio, Hechos 14. Los judíos instigaron a judíos y gentiles para apedrear a Pablo. En Listra, Hechos 14, versículo 19, después de sanar un paralítico en el nombre del Señor Jesús, los judíos de Antioquía y de Iconio, que lo habían acusado anteriormente, lo siguieron. Lo siguieron y soliviantaron a la gente para apedrearlo. Y sí, lo consiguieron. Ahí estaba como muerto Pablo. No se detuvieron hasta verlo muerto a Pablo. Pero como es grande de la misión del Señor, Dios lo levantó. Si estás muerto, vuelves a vivir. Pero tienes que cumplir la misión. Y así el cristiano va a vivir. Al cristiano no lo va a detener las aflicciones, por muy fuertes que sean, y las oposiciones, ni Satanás. Continuamos porque el Señor nos ayuda en el camino. Medita, ¿en qué situaciones te ha ayudado el Señor a hablar de Él? ¿En qué graves momentos Dios te salvó para que sigas escuchando su mensaje y compartiéndolo a más personas? Por último, tenemos que persistir en usar toda la Escritura con una finalidad. Pablo le dice finalmente: Timoteo, la Escritura es útil. No solamente uses esto, usa toda la palabra de Dios que tienes a disposición. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra inspirada. Es Dios hablándole a la iglesia, al mundo, hoy, ayer, hoy y para siempre. Es por eso de que tenemos que saber usarla. Es útil esta palabra para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar, para que la gente conozca de Jesús. Para redarguir, para que se den cuenta de los errores en los que uno está cayendo, ¿ya? Y decir: oye, esta conducta está mal. ¿Ya? Identificar los errores en los que estamos fallando. Era lo que Timoteo tenía que hacer en Éfeso. Para corregir, es decir, una vez que detectas el error, te vuelves por el camino correcto. Es decir, vuelves a la senda correcta, corriges. ¿Ya? Entonces, de igual manera, si un hermano cae o es víctima de una falsa enseñanza, tenemos que ayudarlo mediante la palabra a que corrija su vida, que siga el camino santo y derecho de Dios y que sea instruido en justicia. Hermanos, porque la Biblia no solamente es para recibir su palabra, sino para crecer cada día en ella. La instrucción nos lleva a crecer cada día más en el Señor. ¿Con qué fin? Para capacitarte para toda buena obra. No somos salvos por obras, pero somos salvados para hacer buenas obras. Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos terminado el sermón de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la gran bendición de tu palabra. Gracias por hablarnos del Evangelio. Gracias, Señor, por decirnos que en Cristo Jesús, Señor, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que usar la palabra, toda la palabra inspirada, porque van a venir tiempos difíciles, personas difíciles con las cuales lidiar. Y aún ahora vemos la maldad creciendo en muchos corazones de personas que nos rodean. Personas que están desviándose su vida, que están arruinándose su vida por causa de una vida pecadora. Ayúdalos, Señor, ayúdanos a nosotros a ayudarlos, a que mediante la gracia y el poder de Dios los instruyamos en el camino correcto, los instemos por amor,
que el carácter de ellos contraste, Señor, totalmente con el de un hijo de Dios que debe de estar en la iglesia. Te lo pedimos, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén.